¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí conmigo y saludo a todos los que están entrando aquí, a Hilda Ruiz, a Jaime Hernández, a Vero Mata, a Malú Quirós, a América Flores Manríquez, a Rosy Lee, Transparencia en Servicios SADCB, Esteban Salvador Copado Gómez, Ana Cristina Riojas, Grisi Ramírez, en fin, gracias a Judy Gordillo, a Rob Robbie, buenas tardes a todos. Emilio Checa, un abrazo, mi Emilio querido. Yusalet Contreras, Serina Sánchez, Eric Sánchez, muchas gracias a todos. Al pie del cañón, Roberto LB, gracias, José Serrano Méndez, Lorenzo Eduardo, saludos Pedro, saludos a Benjamín Peña, un gran gusto. Desde Querétaro, Benjamín, gracias. JQ Tristán, saludos Pedro. Dali Sol, bueno, a todos muchas gracias. Oigan, quiero hacer con ustedes una reflexión y bueno, tratar de irme al fondo de lo que representa el correr un rol en la actividad que te toque en la vida, en la que sea. Lo que verdaderamente pesa a la hora de que te dedicas a algo es la confiabilidad. Esta noción de que lo que estás haciendo es correcto y va en beneficio de los demás. A nivel profesional, no me quisiera yo imaginar un médico mentiroso saliendo de un quirófano y diciéndole a una familia, oiga, su familiar está bien, y pudiera ser que el familiar estuviera muriendo, o que se estuviera muriendo y que dijera, su familiar está bien. La idea es que cuando un ingeniero hace un cálculo y dice, con estos planos, este edificio no se cae. He hecho las corridas de estabilidad, de las traves, de las contratraves, de las losas, del peso muerto, de las cargas vivas, y llego a la conclusión de que el cálculo es correcto. Entonces tú confías en el ingeniero y haces el edificio, que puede ser de 2, de 3, de 5, de 10 o de 100 pisos. Pero la ingeniería con mentira te lleva hasta la muerte. Bueno, yo lo viví en 1985 al estar en un edificio mal construido que estaba reportado como bien construido. Era un edificio de 4 pisos que le echaron 3 más encima en una remodelación, de una manera que si a mí me lo hubieran dicho cómo estaba hecho, yo como ingeniero no me hubiera metido a ese edificio. Me metí y prácticamente pierdo la vida. Y no solo eso, muchos amigos míos la perdieron. El decir verdad o el decir mentira es una diferencia abismal entre ser o no ser confiable. Porque administrar cualquier cosa, actividad humana, si no es con la verdad, se pierde tiempo. La historia lo tiene documentado. Las grandes mentiras de la historia, los grandes engaños de la historia han traído las catástrofes. Y las posturas de verdad, de enfrentar la realidad, de los preceptos llevados a principios, son los que han salvado al hombre a lo largo de toda nuestra trayectoria en este mundo. Decir verdad, veritas, la verdad. Y la falsedad nos ha hecho que, haya cosas que sean chuecas, que se van a la gauche, y hay cosas que son derechas, o asuntos que van derecho.
y otros que van torcido. La verdad es derecha porque es la línea más corta entre dos puntos, A y B, y es recta. La línea chueca es chueca, y como es chueca es retorcida, y como es retorcida es mentirosa. Y es un recorrido más largo para llegar de un punto A a un punto B, ¿a poco no? Hay mucho análisis sobre lo que es y representa decir verdad o decir mentira. Es importante nuestro desempeño, el de cada uno de nosotros, unos más, unos menos, pero todos tenemos que en algún momento, con madurez, enfrentar la necesidad de acogerte a la verdad por más dura que ésta sea, porque es preferible, ya que sabes a lo que te atienes. Y lo mismo, así como pasa con un profesionista, puede pasar con uno que no lo es en su oficio. Y decir mentira es descrédito, y eso devalúa. Decir verdad prestigia. Andrés Manuel López Obrador miente tanto que se ha engañado a sí mismo con que ya tiene un lugar en la historia y debe de defenderlo concentrando el poder, atacando a los órganos autónomos, modificando a la Constitución. Esto no lo digo yo. Esto lo consideraron hoy investigadores, especialistas, preocupados, reunidos y preocupados porque las mentiras de Andrés Manuel López Obrador ya son parte de la cotidianidad que propone todos los días este hombre en su agenda. En una presentación que resultó un informe que se llama El valor de la verdad a un tercio del sexenio, así se llama este informe presentado hoy, dijeron que el presidente cree que es objeto de una conspiración que va a echar atrás lo que supuestamente ya consiguió. O sea, él, eso es lo que dice él está encabezando a un nuevo régimen, que no a un nuevo sexenio. Un sexenio nuevo y un régimen diferente son dos cosas yuxtapuestas, porque un sexenio más podría ser la continuidad de una administración. Un régimen diferente es cuando el rey, el régimen, de ahí viene, cambia o propone reglas bajo un principio monárquico de autoridad y cambia las reglas. Por eso el régimen del presidente no fue un cambio de sexenio. Él piensa que está cambiando la historia para corregir los errores históricos de México. Primero tengo que entender que México ha cometido a lo largo de su historia muchos errores. Su gente, nuestros gobiernos y nuestra sociedad hemos incidido en cometer errores. Eso yo creo que no hay ni siquiera que discutirlo. Luis de Lacalle, quien se desempeñó como consejero en muchas cosas, Luis de Lacalle es un tipo brillante, integrante de organizaciones como Cómo Vamos y México Evalúa, explicó que por eso cualquier observación en contra de sus 25 proyectos prioritarios entiende las observaciones que se le hacen como traición o como una desviación que resulta inaceptable, ya que su idea de gobernar es inapelable. Y resulta así porque el presidente piensa que lo que está haciendo, tarde que temprano, por muy duro que sea, la historia se lo agradecerá. Y no porque la historia agradezca el proceso de cambio, sino porque la historia tendrá que reconocer en algún momento que lo dicho por el presidente y sus pretensiones fueron todas basadas en la mentira, en el engaño con tal de, sí, proyectos, el Tren Maya y
tendrá algún tipo de propósito, me lo puedo imaginar. No, el proyecto principal de Andrés Manuel López Obrador es la concentración del poder. El problema no solamente es la manipulación, no es solamente el decir esto es cierto cuando no lo es. No, el problema es el que tenemos que saber, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿cuánta gente ha muerto por la pandemia? La real, no la ficticia que nos da a conocer la oficialidad. ¿Cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto? Acuérdense, cuando terminó su primer año de gobierno de 2019, yo estuve insistiendo que el año lo habíamos acabado en recesión y los números callaban y el presidente mentía y hablaba que el país iba mejor, que había más bienestar y que habría que hacer a un lado el Producto Interno Bruto para entrar a un indicador de la felicidad. Pero el Producto Interno Bruto bajó y tuvimos recesión. Y nunca lo dijo el presidente, porque el presidente no está acostumbrado ni a enfrentar la realidad ni decir con verdad. Y entonces se llega a una versión interpretativa de su historia. Porque para él, en su mente obnubilada, podría decir hasta el cansancio que vamos bien. Aunque sabe, en algún lugar debe tener un fondo en su mente, ¿no? Y yo creo que este fondo arriba tiene solamente oquedades, pero sabe el presidente que es un inútil para gobernar. Gente autorizada como Jacqueline Pechard, investigadora de la UNAM, ex comisionada del Instituto de Transparencia, Eduardo Backhoff, especialista en educación, Enrique Cárdenas, un poblano respetabilísimo, presidente de Signos Vitales, asociación autora del reporte, manifiestan que a partir de un documento de la organización SPIN, S-P-I-N, López Obrador miente en promedio 80 veces durante cada una de sus conferencias matutinas. 80 mentiras por mañana. Y dice, y dice, y dice, y dice. Y todo le sale de la ocurrencia para salir de la coyuntura en función de una pregunta que la mayoría son a modo. Porque allá no van periodistas a la mañanera. A los periodistas que se dedican realmente a hacer periodismo no les gusta perder el tiempo. 80 mentiras promedio diarias. Dicen que, según los datos, el presidente está a punto de duplicar las 23,000 mentiras que dijo el presidente Donald Trump en 4 años. Porque en Estados Unidos sí se llevan las estadísticas. Y como allá se llevan las estadísticas de las mentiras, hay algoritmos y programas que estudian los mensajes. Por ejemplo, yo tengo un reporte de inteligencia artificial que analiza todas las horas en las que transmitimos nuestros programas. Y en todas esas horas yo te puedo decir cuándo me enojé, cuándo me reí, cuándo hice algún comentario en donde se notaba alguna forma de rencor, de enojo, de coraje. Me dice todo, con gráficas y hasta con colores. Porque así es la inteligencia artificial hoy. Dice Jacqueline, el gobierno de López Obrador ha extraviado el valor de la verdad. O diríamos, ¿no? Pues no lo ha conocido. Andrés Manuel López Obrador no fue educado. No recibió educación. Ni en su casa ni en la escuela. En la escuela fue a calentar un asiento con sus pompas. Y por mucho tiempo, por cierto, ya pudo haber acabado en un anafre. Y en su casa, ¿qué le pudieron haber enseñado? Es un hombre que está extraviado en el valor de la verdad, o más bien que desconoce el valor de la misma, te diría Jacqueline.
Dice Jacqueline Pechard, parece que no solamente fomenta un culto a la mentira, a las medias verdades, a la proliferación de datos no verificables, a lo que realmente no es otra cosa más que una utilización selectiva de la información. Y esa utilización selectiva de lo mismo alimenta no solamente la mentira, sino que va generando una constante distorsión de la visión que podemos tener de la realidad. Porque López Obrador es un hombre que no es derecho, es un hombre chueco. Ahora dirán, hasta crecerá el primero. No, claro que no. Muchos hombres yo he visto en términos de su compromiso político chuecos ante su mandato. Sí los he visto. Pero como en todo hay parámetros. El parámetro superior que en mi vida me he encontrado de un estadista mexicano es sin duda López Obrador. Es un hombre que viene de un nivel social, socioeducativo, incapaz de poder entender lo que le estaríamos reclamando los mexicanos. Ahora, eso no justifica lo que está haciendo, porque pues, si no nos dañara, pero nos afecta. Y está acabando con el país. El informe de Signos Vitales sostuvo que cada conferencia mañanera es un montaje profesional con una batería de preguntas a modo, un guión de falsedades, verdades a medias, combinación de acusaciones, descalificaciones, datos no verificables, contradicciones, denostaciones contra detractores, así como una interminable lista de promesas incumplidas. Esta es la psicología que opera en Andrés Manuel López Obrador. Lo denuncia este informe de Signos Vitales. Y el resultado de esto es apabullante. Ya no solamente me preocupa, me enoja que este hombre haya llegado por circunstancias a ser presidente de México, porque México no merece esto. Lo voy a poner con todo, absolutamente con todo respeto. Es como si le das a un cuidacoches la administración del país. La mediana inteligencia, bueno, la mediana mente del presidente es media baja en su coeficiente intelectual. No tiene. Pero tiene la sagacidad, porque para eso se necesita, de poder hilvanar mentiras y hacer un escenario. Ahora, si esto que les acabo de analizar, a 2 años, 4 meses de que empezó esta porquería de gobierno, se los hubiera dicho el primer día, estoy completamente convencido que dirían, Pedro, dale chance, vamos a ver cómo se desempeña, viene a cambiar las cosas, no manches. Y tendrían razón, pero lleva casi la mitad de su sexenio. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Y en prácticamente 2 años y 4 meses de gobernar al país, los números hablan por sí mismos y el presidente sigue con sus peroratas, con la profunda división que le propone al país, porque le propone una división aguda, tremenda, dura.
increíble. Y me duele. Pero pienso que debemos de transitar y salir del dolor para llegar a otro nivel como sociedad. Muchos mexicanos, ante lo que está sucediendo, nos conformamos con escribir un tweet, nos conformamos con hacer un comentario en las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas estas cosas, ¿no? Y ya. Y nos quedamos contentos porque nos desahogamos. ¿Cuántos tweets necesitamos para que el presidente ya no siga dañando al país? O más bien dicho, ¿qué necesitamos para que el presidente no siga dañando a México? ¿Qué necesitamos? Porque si López Obrador se queda ahí, el daño seguirá siendo. La mentira se seguirá dando. La inconsistencia, la falta de métrica, la falta de una evaluación y la conducción de un gobierno serio, responsable, bueno. ¿Qué se necesita para que este hombre deje? Porque tendría que dejar el poder. Nada más que hay un problema. Si esto yo lo hubiera dicho en el primer día de su mandato, ustedes me hubieran dicho, ay, espérate. Hoy, a 2 años, 4 meses, la concentración del poder que tiene este hombre es infinita. Se puede dar el lujo de que a unas cuantas semanas de unas elecciones intermedias, el presidente denosta a la institución encargada de las elecciones. Lo vimos con Donald Trump. ¿Y cuál fue el resultado? Que Estados Unidos se deslució, se cuestionó, se dividió. Acabó perdiendo el mentiroso. Pero para que perdiera, vean ustedes todo lo que pasó. Y eso, que desde el punto de vista económico, social, si bien es cierto, Donald Trump fue catastrófico, es un rey comparado con esta basura que tenemos en México. Porque Donald Trump, por lo menos, supo hacer un imperio, como sea. Este pobre infeliz, en su repapalotera vida, ha dado golpe productivo para trabajar en algo que trascienda positivamente para México. Las reiteradas mentiras, casi el doble de las que pronunció Trump en 4 años, se les está echando en un poquito más de la mitad. Si estos reportes se siguen reproduciendo, si sigue habiendo un análisis de especialistas, de intelectuales, de miembros destacados de la sociedad, y todos llegamos a esta constante de la mentira, de la chuecura, de la gandalle, de la falta de refinamiento de este pobre infeliz, se estará creando una conciencia que derivará en un movimiento. La hemos venido haciendo de manera paralela. No les puedo mentir. Yo he tratado de conducir, junto con un grupo de notables mexicano,
a movimientos concretos para vernos en las calles. Y hemos hecho concentraciones de más de 400,000 personas. Pero esto se necesita de mucho más. En otras palabras, lo que les quiero decir es que, si bien es cierto, la ilustración sobre lo que nos está pasando, este movimiento creciente de pensamiento, está haciendo un cerebro cada vez más grande de conciencia sobre lo que no podemos seguir soportando y sobre lo que hay que hacer. Y paralelamente a este crecimiento del cerebro del país, tendrá que venir como consecuencia la reacción a ese pensamiento. Y la reacción a esa forma en la que estamos ya convencidos de lo que somos víctimas con el presidente, pues se va a tener que traducir en algo confrontativo, desesperado, espero no desordenado, institucional, espero también, y tremendamente serio, si es que queremos México hacia adelante, porque puede desaparecer. Yo quiero hacer con ustedes un pensamiento colectivo. Somos muchos los que podemos pensar. ¿Y a qué podemos llegar? Dice Verónica Rodríguez, lo que más me puede es un futuro mediocre en donde los niños y los jóvenes crezcan con el infeliz del que estamos hablando. Dice Luis Cabrera, la presencia deberá estar en las urnas, no en las calles. Luis, nos van a hacer trampa, ¿eh? Yo pienso como tú, si votamos y somos un pueblo civilizado, la presencia va a estar, por supuesto, en las urnas. Pero no es así, Luis. Este infeliz se va a quedar con todo. Muchos piensan, pero de ahí no pasa, dice José Luis Franco. Debe haber solo dos partidos. Ahorita más que debe haber, lo que tenemos que enfrentar es lo que hay. ¿Qué tenemos? Tenemos un partido político en el poder que hace 6 años no era nada. Se llama Morena. Ese partido político está compuesto de gente sin escrúpulos, frustrada, que nunca había tenido nada en su papalotera vida y que conduce con el presidente de la República un mandato impositivo. Ya sé que debería haber dos partidos y que todos deberían ser responsables ante el electorado y todo lo que tú quieras, pero no somos un pueblo que esté acostumbrado a reclamar. Ayer lo platicábamos. Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo diablos vamos a pedir que otros nos respeten a nosotros? Claro, Mónica, están amañadas las elecciones. No veo ningún argumento, solo descalificaciones, dice Helios Edmundo Pérez Márquez. No, Helios, estoy argumentándote
que el presidente ha dicho 46,000 mentiras en 2 años y 4 meses. Esto es un argumento, porque de un presidente lo menos que puedes esperar es a que te dé un parte oficial del estado de las cosas en el país. ¿Te acuerdas cuando había los informes presidenciales? La idea de un informe es que llegara el doctor del país a dar un diagnóstico del paciente, que era México. Hoy el doctor del país, como empecé esta locución, si estabas conmigo, lo que dije es que peligroso, por ejemplo, tener a un doctor del que depende un familiar tuyo o tú mismo y que ese doctor sea un mentiroso. Ya te quisiera yo ver con un mentiroso que te estuviera atendiendo un cáncer, que no deseo, y que te dijera lo que presuntamente tendría que hacerse y que no fuera real, porque te estaría tirando un rollo ante su impreparación o su plan. Hay que operarlo, cuando a lo mejor no es cierto, no es necesario. No me salgan con la idea de que aquí no hay argumentación. Ahora, el grave problema de todo esto es que la confrontación y el evidente abuso que por años ha sufrido una gran parte de la población por las circunstancias sociales de México, por el abuso de los que tienen sobre los que no, pues eso exacerba. Y yo no digo que haya en el pasado habido un ámbito de injusticia. Por supuesto que la hubo y la hay. Y ese caldo de cultivo tan complejo hace que hoy vean muchos al presidente como el gran justiciero de todo lo que fue este avasallar de un gobierno abusivo. Y él llega como el justiciero a salvar viejitos, a besar niños y darles mordidas en los cachetes. No. Les dejo a ustedes esta idea. Estamos por terminar una etapa, la de la crítica, que ha derivado en repudio y que hoy es odio el que le tenemos a nuestro máximo representante en el poder más grande que tiene México a nivel político, que es el poder del Ejecutivo. Él ejecuta. Y tenemos en el Ejecutivo a un charlatán. Vamos a pasar a otra etapa, que no va a ser tersa. Porque cuando se pasa a la siguiente etapa que vamos a pasar, va a haber el ingrediente que se va a dar, será la de la desesperación. Será el ingrediente de la desesperación. Dicen, hay un dicho que me encanta, que me enseñó un querido amigo mío, que el miedo se pierde cuando se acepta lo peor. Lo voy a repetir. El miedo se pierde cuando se acepta lo peor. Ha habido gente que le ha pasado tanto todo que si tienen que ser lo que sea, han enfrentado tanto y todo que ya no les importan las consecuencias, porque no pueden ser peores que las circunstancias. No puede ser peor la realidad que lo que hoy estamos teniendo.
Y que constante, todos los días nos sale una jalada nueva de este señor. Y cuando se pierde el miedo aceptando lo peor, entonces se actúa. Los actos, los avances más importantes de la historia de la humanidad han sido en un ámbito desesperado. México está llegando a ese nivel. Sí, ya sé, acaban de hacer 94 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. El Pleno del Senado aprobó la nueva ley orgánica del Poder Judicial, cuyos ordenamientos fortalecen al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Emilio Álvarez y al menos 5 legisladores del PAN votaron en contra, argumentando que mantiene algunos vicios que afloraron en la reforma al aparato judicial. Dante Delgado, coordinador del Movimiento Ciudadano, dice que no serán cómplices de una reforma concentradora del poder que evidencia vínculos entre el ministro Saldívar con el presidente de la República. Dice Dante, una reforma que permite la concentración del poder en el presidente de la Judicatura, que lo es al propio tiempo el presidente de la Suprema Corte, y que está soportado por consejeros vinculados al titular del Ejecutivo, por el representante del titular del Poder Ejecutivo y por 3 magistrados que representan al propio Poder Judicial. Damián Cepeda dice: no empoderemos a una sola persona, no está bien que una sola persona decida el futuro de una investigación ante una queja de un particular. Y si tú tienes al frente de la Suprema Corte de Justicia a un hombre que le vivirá al presidente de México eternamente agradecido, porque con esta reforma le está regalando el poder absoluto y prolongando su mandato, por supuesto que es parte de la mentira en la que nos envuelve todos los días. Y es una diaria, a veces 2. Hablo de estrategias, no de mentiras. Esas son muchas más. Esto es lo que estamos viviendo, experimentando, sintiendo los mexicanos. También hay un dicho que reza: el valiente lo es hasta que el cobarde quiere. ¿Sí? Qué curioso. Las huestes de Pigmenio están muy fuertes el día de hoy, porque son los mismos mensajes. Bueno, pues aquí está este análisis que les presenté. Se me hace muy interesante, se me hace muy importante y se los quise compartir. En algún momento, pronto, esto va a cambiar. Y yo te pregunto a ti, ¿quieres a México? ¿Lo quieres más que cualquier otro concepto que quepa en tu pecho? Porque México es un concepto. ¿Sabes cuándo te hiciste mexicano tú?
tú y yo nos hicimos mexicanos por un acuerdo ético y moral que asumieron nuestros padres al habernos concebido bajo la obsecuencia de nacer en México, de ser mexicanos, de adoptar un lenguaje, una cultura, una idiosincrasia, una educación, unos principios. Antes de que tú estuvieras consciente de quién eras, ya eras mexicano. Es tu ADN, es tu ácido desoxirribonucleico. Eres tú, es tu genoma. ¿Estás dispuesto a defender a tu genoma, a tu origen y a tu destino? Pues entonces espero que esto que platiqué contigo hoy te indigne, porque debemos de ir preparándonos para lo que viene. Ojalá y haya las condiciones. Decía mi querido héroe Albert Einstein, no le tengo miedo a los malos, le tengo pavor a los buenos que no hacen nada por evitar el mal. Esos son despreciables, como los mentirosos. Les agradezco mucho su presencia y espero que razonemos, porque México está cerca del colapso. Lo veo, lo sé, lo siento, pero no porque yo lo vea, lo sepa y lo sienta, sino porque tú también. No nos hagamos. Les espero mañana en la primera emisión Central FM Equilibrio. Descansen.